Comenzamos, por favor. Bueno, tú me dices, listo. Ahí, ¿cómo empezamos? Adelante. Bueno, empecemos. Bueno, buenas noches a todos los colegas que se encuentran por allí presentes. Lamentablemente no puedo verlos, pero eh, espero que puedan escucharme bien. Voy a tratar de ser muy concreta porque es mucha información a pesar de ser una charla introductoria, pero quiero dejarles la inquietud de todo lo que son las hormonas bidénticas y que no es solamente las hormonas sexuales, sino también otras hormonas que se conocen como bidénticas y que también nosotros vamos a utilizar, a aprender a usar en nuestra práctica, sobre todo la ginecológica, pero esto va también para personas jóvenes, niños o niñas, adolescentes y por supuesto el paciente masculino, aunque ustedes no lo vean. Entonces, bueno, vamos a comenzar y al final, o si les prefieren hacer preguntas mientras estoy hablando, no tengo ningún problema, ustedes deciden la dinámica. Entonces, bueno, aquí vemos, se me pasó. Vamos a utilizar aquí un puntero láser. Ok, bueno, aquí quiero mostrarles con esta gráfica cómo a la edad de los 30 años empieza e inicia el declive hormonal. Y quien inicia primero es la DEA, es decir, a los 30 años es cuando tenemos entre los 25 y 30 más o menos el pico máximo de la DEA sulfato, ¿ok? Y a los 30 ella inicia su descenso muy seguida de la testosterona, ¿ok? Esto es mujer, esto no es hombre. Los estrógenos se mantienen y más o menos ellos ya inician su descenso como todos lo conocemos en los 40, 45 para caer completamente en la menopausia. Y la progesterona sigue muy de cerca a la DEA y a la testosterona más o menos a los 35 años. Es por eso que se dice que la premenopausia realmente inicia a los 35 años, cuando inicia el descenso de progesterona, testosterona y DEA, estando así la mujer en un estado fisiológico de dominancia estrogénica. ¿Por qué fisiológico? Porque obviamente no es una causa patológica la que está llevando a este descenso, y al estar los estrógenos solos, sin el efecto contrarrestante de la progesterona, es donde empieza esa clínica de dominancia estrogénica, que si la mujer no está expuesta a todos los senoestrógenos o xenobióticos, pues la sintomatología va a ser leve. Pero aquí en un cuadrito más arriba podemos ver algo de lo que vamos a ver en el transcurso de la charla. ¿Listo? Entonces aquí dice en este cuadro, ¿ves? La progesterona disminuye en un 75% entre los 35 a 50 años y el estrógeno disminuye un 35% entre las 35 a 50. Y esta disminución del estrógeno, si bien es el estrógeno que producimos, lo podemos medir y puede estar normal, leve o bajo, la mujer se comporta como si tuviera un exceso de estrógenos. Y es lo que se llama dominancia estrogénica, por la acción estrogénica sin compensación de progesterona y por el exceso de senostrógenos y xenobióticos que a la mujer está sometida. Entonces, las hormonas bidénticas no son más que unas hormonas estructuralmente idénticas a las que produce el organismo, sin ningún tipo de modificación, los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, los mismos dobles enlaces. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo del acetato de medroxiprogesterona y la estructura de la progesterona. Si ven, vean cómo cambia con el número de carbonos, cambia también en los dobles enlaces, ¿ok? Y cambia con hidrógenos. Esto ya hace que esta molécula actúe de manera similar, pero también con efectos adversos diferentes a la progesterona, con efectos metabolización diferente. Obviamente, todos los metabolismos de todas las hormonas tienen acciones hormonal. Débil, pero la tienen. Y dependiendo de cómo estén las otras hormonas, cómo estén los receptores, cómo estén las enzimas de los metabolitos, vamos a encontrar acción también de estos metabolitos de manera un poco más fuerte. Es por eso que
yo quiero que se vayan con el concepto claro hoy de que la única progesterona, la única molécula y bioidéntica es la progesterona, que todo lo demás es progestina y que no confundamos progestina y metamos a la progesterona dentro de las progestinas, porque los efectos son totalmente diferentes. Entonces, ahí ya tenemos que saber que la única molécula bioidéntica es la progesterona. Entonces, las hormonas que son, tanto las sexuales como las no sexuales, ellas sencillamente son el WhatsApp del organismo. Ellas se encargan de llevarle al núcleo, al ADN de cada célula, la información que esa célula debe realizar. Llámese núcleo de células neuronales, de células óseas, de células musculares, de células gastrointestinales, de células de la piel y también a organelas como la mitocondria y el retículo endoplasmático. Y esto es muy importante. Es por eso que las hormonas, la disminución hormonal, la disfunción hormonal antes de las edades adecuadas genera disfunción mitocondrial y disfunción mitocondrial es igual a envejecimiento patológico, aunque no se exprese físicamente, pero sí fisiológicamente. Entonces tenemos las esteroideas, tenemos las de origen peptídico como la tiroides, la glucídica aquí los neurotransmisores no son hormonas, pero digamos que fungen como informadores también dentro del sistema nervioso central. Las hormonas sexuales en el 90% de los casos, ellas difunden las membranas lipídicas de manera pasiva, es decir, ellas no necesitan transportadores, no necesitan receptores de membrana para atravesar a las membranas, tanto de las células como de las organelas. El detalle es que cuando esta membrana lipídica, esa bicapa, está alterada, esta difusión hormonal no logra ser adecuada y por eso podemos tener disfunciones hormonales que se evidencian clínicamente, pero paraclínicamente tenemos valores normales de los pacientes. Y el problema está no en la producción hormonal, sino en la acción hormonal debido a un daño, a una alteración de estas membranas lipídicas que se inflaman o tienen la permeabilidad alterada. Hay un 10% de acción de receptores transmembrana. Eso es una medida de rescate o en algunas células se utiliza en la acción a través de receptores transmembrana. Pero el 90% es a nivel de receptores a nivel del núcleo y que atraviesan la bicapa, pero ya una vez en el citoplasma, por ser grasa, necesitan un transportador y esos transportadores son unas proteínas de choque térmico. Entonces, pues la menopausia incluye toda esta serie de síntomas, esto es como un recorderis, ¿ok? Pero sabemos que va mucho más allá de esta sintomatología, que la paciente no tenga bochornos, que no tenga piel seca, que no tenga alteración del cabello, no quiere decir que la paciente no esté teniendo alteraciones de la menopausia. Por lo tanto, la indicación de la terapia de reemplazo hormonal debe ser en el 100% de las mujeres que entran en menopausia. ¿Cuándo vamos a decir esta no? Cuando haya una contraindicación absoluta en ese momento de la paciente. Está infartada y hospitalizada, están diagnosticando un cáncer, sea cual sea, mientras se estabiliza. Está la paciente en una condición crítica por algún accidente de tránsito. O sea, son muy pocas realmente las condiciones que impiden la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, ¿desde cuándo se trata a la mujer con las hormonas? Ya en el siglo XIX se usó extractos bovinos, los ovarios bovinos, para tratar la sintomatología climatérica y se hizo de manera vía oral. Es lo que hoy podríamos decir los péptidos. Existen péptidos que son del cerdo, péptidos que vienen también de las vacas y que son moduladores hormonales y que bien se pueden utilizar también para mejorar los trastornos hormonales y sobre todo en pacientes jóvenes. En 1930 se aíslan las hormonas ováricas y de aquí es que nacen los anticonceptivos y de quien descubre y quien hace las hormonas bioidénticas es el precursor para los que posteriores médicos hicieran las hormonas sintéticas y hicieran los anticonceptivos. Entonces las hormonas bioidénticas no son nuevas, sino siempre existieron. Hay un estrógeno sintético que se llamaba dietil
estivestrol. Ese se utilizó para la amenaza de aborto y el parto pretérmino y ocasionalmente para calmar los síntomas climatéricos en las abuelitas de nosotros por allá en 1930, incluso bisabuelas. Para ellas no hubo ningún tipo de problema en su momento, les mejoró su amenaza de aborto, su parto pretérmino, sus calorones, pero se considera un disruptor hormonal en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Los hijos, los nietos de esas abuelas, que son la tercera generación, se demostró que ellas al usar este estrógeno sintético, estos hijos aumentaron el riesgo de desarrollar cáncer de cervix y cáncer de próstata e infertilidad. Y se encontró la relación en las abuelas que utilizaron este medicamento. Entonces, por eso es un disruptor hormonal que de la abuelita en nosotros. Está el benzoato de estradiol que nació en Alemania como inyectable. Luego en el 40 sale la primera publicación de los pellets de testosterona y estradiol. No fue la testosterona la única que se hizo en pellets. También se hizo el estradiol bioidéntico y se le dio a mujeres en menopausia en forma de pellet. Fueron los primeros, digamos, estudios que se hicieron de esto en Londres. Entonces, de ahí vienen el origen de los pellets. En el 42 nacen los estrógenos equinos conjugados con Pfizer. En el 72 sale el 17 beta estradiol micronizado por estrógeno bioidéntico. Y luego en el 80 sale la primera progestina anticonceptiva, que es la noritesterona acetato en Europa. Luego también en la misma época la medroxiprogesterona en Estados Unidos. Y luego se desarrollan los anticonceptivos secuenciales, continuos y discontinuos y cíclicos. El primer parche de 17 beta estradiol, que es bioidéntico y que tiene progestinas, nace en el 87. Lo bueno de este parche es que es un estrógeno bioidéntico y es por vía tópica que no hace primer paso hepático. Lástima son la progestina asociada, que ya se demostró que las progestinas son las que causan y las que se ven relacionadas con cáncer de mama, que en algún momento esperemos poder aclararlo con los estudios. Entonces, en la China ancestral, las mujeres se tomaban la orina semidesecada, semiseca de las mujeres jóvenes para calmar su sintomatología. ¿Cómo lo hacían? No entiendo. Y bueno, aquí está más de lo mismo que les acabo de contar, pero la progesterona en el 98 la FDA la aprobó como que fuera micronizada. Antes de esta época era no micronizada. ¿Y qué pasó? No se absorbía y era hepatotóxica. Por eso la micronizan para hacerla más pequeñita la molécula, como decirlo, en exosomitas chiquitos para que pueda ser absorbida vía oral y no se fuera hepatotóxica. Este es el que realmente hizo todos esos estudios en 1930. Se llamaba Russell Marker. Él era físico. Cuando fue físico, él también es el que, al que se le debe la clasificación de la gasolina, porque él trabajaba para la industria petrolera, o sea, el octanaje de la gasolina. Pero él era un apasionado de las hormonas y él entonces estudió química y no se llegó a graduar y no recibió el título por toda la guerra que se le hizo en ese momento por sus estudios con las hormonas precisamente. Y terminó después de muerto ganando honoris causa y muchos reconocimientos a todo lo que había hecho con las hormonas. Y el primer laboratorio que se fundó para hacer hormonas bioidénticas fue en Veracruz, México, que se llamaba Sintex. Al año se lo vendió a su pupilo y ese pupilo fue el que hizo el primer anticonceptivo. Entonces todo viene de él, Russell Marker. Entonces, las hormonas bioidénticas no son naturales. Todas las hormonas sintéticas y bioidénticas vienen de la extracción de un aceite de una planta que tiene el ciclopentano perhidrofenantreno, porque las plantas tienen colesterol, y ese colesterol se lleva a la industria, al laboratorio, y se le hace la estructura química igual o similar para hacerlas sintéticas y para hacerlas bioidénticas. Esa mata se llama cabeza de negro, ñame salvaje, William, es un primo de la soya. Y él fue el que buscó esa matica allá en México, que México tiene mucho, pero ya está en muchas partes del mundo también hay. Entonces, esa reacción química para generar estas hormonas se llamó la degradación de Marker y no fue él quien le puso el nombre, fue la Sociedad Americana de Química
quien en honor a él dijo que ese proceso químico se llamaba la degradación de Marker. Entonces aquí vemos cómo el colesterol de la planta se llama diogenina y lo van modificando hasta obtener testosterona y progesterona, que son las primeras moléculas que son la base para poder quitar, agregar carbono, dobles enlaces o hidrógenos para hacer cortisol, hidrocortisona, para hacer estrógenos, para hacer DEA, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las hormonas bioidénticas? No son solamente las sexuales. La insulina es una hormona bioidéntica. La hormona del crecimiento es el IGF-1 es también. La oxitocina que usamos en el trabajo de parto es una hormona bioidéntica. La DEA sulfato o prasterona, que ahora sacó la industria para uso vaginal, es DEA, es la misma. La pregnenolona, la hidrocortisona es la único esteroide bioidéntico. La tiroides bitiroidea o la tiroides porcina son de origen diferente. La bitiroidea es de origen humano, la tiroides porcina es obviamente del cerdo. La aldosterona, cuyo sintético es la fludricortisona, pero aldosterona como hormona bioidéntica. El 17 beta estradiol, el valerato de estradiol son bioidénticos. La progesterona micronizada es la única. La testosterona es la única, no es micronizada, porque he escuchado que me dicen testosterona micronizada. No, la testosterona no es micronizada. La testosterona pura, todos los demás son ésteres de testosterona, es decir, sintéticos, aunque se considera el nevido que utilizan los hombres, que se llama un decanato de testosterona, que es tan similar a la bioidéntica que se está considerando bioidéntica, pero es de uso en el hombre. El cipionato, el propionato de testosterona no son bioidénticas. ¿Qué asociaciones como tal avalan realmente reconocidas las que están aquí? Pues obviamente digamos que las sociedades de ginecología regenerativa están en el proceso también, ustedes están aquí para escuchar esto, pero una sociedad realmente establecida como las que conocemos, pues digamos que como off-label, ahora ustedes dicen que la testosterona para el deseo sexual hipoactivo. ¿Qué más? Pues la progesterona dicen que se puede usar, entonces sin que le digan que es hormona bioidéntica, ellos aceptan que la progesterona es una hormona que se puede usar. El 17 beta estradiol se puede usar, la misma prasterona que es de vaginal se puede usar. Entonces hay aquí ambigüedad en las cosas, pero digamos que estas sí dicen que como lo estamos estudiando lo aceptan. Entonces, como yo les decía, las hormonas no necesitan un transportador de membrana o un receptor transmembrana. Pasan fácilmente siempre y cuando esta bicapa lipídica esté bien. No importa la edad del paciente, no importa la terapia de reemplazo hormonal que ustedes usen, por más idéntica que sea. Una de las razones por la que falla la terapia, no estoy diciendo que es la única, es que esta bicapa esté inflamada y esté o hiperpermeable o poco permeable. Y eso lo podemos medir con el famoso PIC, que es PIC significa medir inflamación y PFM es medir fluidez de membrana. Son exámenes muy básicos que se hacen con gotas de sangre en un cartoncito que está activado con cierta sustancia. Se colocan las goticas de sangre, eso se manda por correo o a Argentina o a Estados Unidos, tarda un mes el resultado y te lo miden. Si no, lo medimos en sangre, la cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6, porque esta bicapa tiene tiene pocas proteínas, tiene el 90% es omega 3 y omega 6. Cada cabecita es un omega 3 y un omega 6 que ellos se van mezclando como ellos quieran, no necesariamente 3 y 6 junticos. Entonces, si nosotros el omega 3 de origen animal no lo producimos, ¿cómo pretendemos que esta membrana esté funcionando adecuadamente? Y todo lo que consumimos tiene omega 6, es decir, estamos inflamando las membranas. Mientras más viejito, más inflamado por pérdida también de muchas cosas que no solamente las hormonas. Entonces tenemos que mantener esta relación omega 3 omega 6, ¿ok? Entonces la esteroidogénesis. Esta es la clave para entender toda la sintomatología de nuestros pacientes,
cómo podemos, o por qué él está dando tal efecto, por qué yo si doy la dosis me cambió, qué pasó. Entendiendo, viendo esto, lo vamos a entender. ¿Dónde ocurre la esteroidogénesis? En mitocondria y en retículo endoplasmático. Entonces, ¿dónde se produce el cortisol? Vean, en el retículo endoplasmático. ¿Dónde se producen los estrógenos y la testosterona, los andrógenos? En la mitocondria. Cualquier condición, situación, patología que altere la mitocondria a cualquier edad nos va a generar disfunción hormonal. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo antes de ir a reponer una hormona es cuidar la mitocondria. Pero si ya no produce hormonas, ¿por qué cuido la mitocondria? Porque nunca llegamos a producción cero. Siempre podemos tener una producción mínima y mientras podamos potenciar esa producción mínima, menos dosis exógena vamos a dar. Aparte de que la mitocondria tiene que recibir a las hormonas, también a ella misma, las produce y ella misma actúa sobre ella para hacer funciones. Y si no tenemos buena mitocondria, pues tampoco la hormona va a hacer que la mitocondria funcione. Entonces, la primera paso limítrofe o adecuado para hacer una producción hormonal es el colesterol. Esto lo digo por todos los pacientes que están tomando estatinas. Pacientes que tengan un colesterol total por debajo de 150, 160, que todos los cardiólogos casi que lo quieren en 100, están dejando de tener colesterol para todas las funciones necesarias que tiene el organismo, incluido las hormonas. Y lo toman pacientes de 20, 25 y 30 años. Y todo paciente que tenga una LDL oxidada, también por muy buen colesterol que tenga, también va a tener mala producción hormonal. ¿Por qué? Porque la LDL es la que lleva el colesterol a todas las células y organelas para que lo usen para las funciones. Entonces, no pueden hacer una terapia de reemplazo hormonal o modulación hormonal si ustedes no ven un perfil lipídico. Entonces viene el colesterol y la primera hormona es la pregnenolona, que se llama hormona abuela. Y de la pregne hay dos vías, una vía para acá para formar cortisol y aldosterona y una vía para abajo, en este caso del dibujo, para formar las hormonas sexuales, donde la DEA es la principal precursora de andrógenos y de estrógenos. Entonces, si la pregnenolona da su hijo directo, que es progesterona, por eso en mujeres usar progesterona no necesariamente significa que usemos pregnenolona, porque tienen casi el 90% de acciones similares. Diferencias, la pregnenolona no protege útero, no protege mama, ¿ok? En cambio, la progesterona sí lo hace. Y similares todo lo demás. Son neuroesteroides las dos, ¿ok? Entonces, la progesterona es precursor de cortisol y de aldosterona. Es por eso que la mujer que tiene mucho estrés va a tener disminuidos sus niveles de progesterona por consumo, porque lo usa para producir cortisol. Y se llama robo de progesterona o robo de pregnenolona porque se roba las dos para producir cortisol. ¿Cómo pretende que una mujer tenga fertilidad con déficit de progesterona y cómo va a formar un cuerpo lúteo adecuado? O cómo, a pesar de que se embaraza, esa mujer no va a ser una amenaza de aborto si no tiene niveles óptimos de progesterona para mantener ese cuerpo lúteo. Entonces, y cuando la mujer está muy estresada o el hombre, ¿qué pasa? Esta vía también se olvida, porque la abuelita tiene que encargarse de decirle a su hija progesterona, mira, mira al hijo tuyo cortisol, que lo tienes alborotado y no me deja hacer mi otro trabajo con mis otros hijos. Entonces también empieza a ver de manera sostenida un cortisol alto o bajo, porque el cortisol para que esté bajo tiene que haber llegado a niveles altos primero para luego bajar. Entonces empieza a bajar la DEA y por lo tanto la producción hormonal de andrógenos y estrógenos. Podemos encontrar que la mujer tenga el estrógeno normal o ligeramente bajo con andrógenos bajos. ¿Por qué se explicaría? Ya veremos por qué, por culpa de esta enzima que está aquí, o no por culpa, sino que ella es la responsable del tejido donde se encuentra de producir estrógenos en cantidad suficiente a pesar de que haya baja testosterona. Y aquí vemos cómo la testosterona
y la androstenodiona son los precursores de los estrógenos. Sin testosterona y sin androstenodiona y una buena aromatasa, no va a haber producción estrogénica. Vemos que la androstenodiona lo primero que da es estrona. Fíjense, aquí esto es importante en las mujeres con androstenodiona elevada. Y la testo lo que primero da es estradiol. Y estos dos a su vez pueden convertirse en estriol y entre ellos están en reconversión. Por eso hay que tener una adecuada relación estradiol-estrona-estriol. No es solamente dar estradiol por darlo. Antes de dar estradiol a una mujer tenemos que medir los niveles de estrona. Y la estrona es la alfa estimulante por excelencia, la relacionada a cáncer de mama, a endometriosis, a cáncer endometrial, a pólipos, a miomas, ¿ok? Ella es la más productora de todos los estrógenos. Y la DEA, su forma activa es la DEA sulfato. Y la testosterona da a su otro hijo, que nos lo da también a nosotros, pero en el sexo masculino es el principal, la dihidrotestosterona por la enzima 5-alfa reductasa. Estas enzimas son muy importantes a nosotros grabárnoslas, porque muchas veces no es reponer hormonas, sino modular a las enzimas. Entonces, en 1980 se descubre que las enzimas que les acabo de nombrar pueden catalizar varias reacciones y metabolitos dependiendo del tejido donde ocurra esta esteroidogénesis, dependiendo del tejido que esté predominando. La aromatasa está en tejido adiposo, en cerebro, en músculo y en hueso, principalmente. También está en hígado y en riñón, pero los más principales son tejido adiposo, hueso y cerebro. Es por eso que es tan importante tener esta aromatasa bien regulada, ¿ok? La adrenal, la glándula suprarrenal, produce también hormonas sexuales. Ella es la productora única y exclusiva del cortisol. La pregnenolona también se origina en la suprarrenal, pero su principal órgano productor de pregnenolona es el cerebro, no la suprarrenal. ¿Ok? Entonces, la adrenal necesita mucho colesterol para poder producir su cortisol y su aldosterona y hasta su vasopresina, y la adrenal también produce dopamina y adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? No del colesterol produce la dopamina, pero sí las sexuales. Entonces, ¿el colesterol de dónde lo obtiene? De la dieta y de la producción endógena. El colesterol endógeno es el que adecuado. El de la dieta es un colesterol que dependiendo del tipo de alimento que consumamos, es un colesterol oxidado. Y ese colesterol oxidado no se va a ir a la producción hormonal, sino que se va a ir a formar arterioesclerosis, disfunción de membranas celulares, o sea, todo lo patológico. Entonces, ¿esto de dónde obtiene endógenamente la suprarrenal? ¿De dónde saca colesterol para ella hacer su función? Existe lo que se llaman tres tipos de acetatos: el de sodio y calcio, el de la microbiota, ¿ok? Entonces está el acetato de sodio y de calcio y el de la microbiota. El de sodio y de calcio tiene como aditivo alimentario en los procesados que lo agregan para estabilizar el pH, para que la comida dure 3 meses ahí en un congelador, para que no se dañe. Entonces, eso ya está haciendo que nosotros al consumir, tengo carne orgánica que está empaquetada y congelada hace 3 meses. Y tengo carne orgánica que está en la fama, donde yo voy, la tienen ahí en la nevera, no está empaquetada, la vaca la mataron hace unas 3, 4 días y la cortaron y la están vendiendo. Son muy diferentes, a pesar de ser orgánicos, el colesterol que están dando estos dos tipos de alimentos. Este ya perdió su beneficio por tener estos aditivos, mientras que este no. Entonces, por supuesto, la producción hormonal va a cambiar y sobre todo el cortisol. Y créanme que la adrenal se ha vuelto la glándula a proteger como órgano, como la mitocondria organela, porque esa es la enfermedad del siglo XXI, el cortisol. Y el acetato de la microbiota es el famoso, los tres ácidos grasos que produce la microbiota, que son de cadena corta, que son el butirato, el propionato y el acetato. El acetato lo usa la adrenal y el acetato es el que usa el hígado para producir colesterol endógeno.
y cuando nuestra microbiota está adecuada, ese acetato se va para esas vías y es lo primordial a usar. Y son ácidos grasos de cadena corta que nosotros no los producimos cuando estamos con estreñimiento, colon irritable, tenemos Helicobacter pylori, tenemos reflujo, gases, distensión o SIBO. Ya ahí perdimos la producción adecuada, ¿ok? Entonces, a veces es más importante que la acción hormonal o que la formación hormonal es la actividad hormonal de las enzimas, ¿ok? Entonces, lo que les decía, el colesterol de la dieta, y aquí la LDL, cuando no está oxidada, es capaz de bloquear o modular al hígado para que le diga, mira, ya hay suficiente colesterol para, deja de producir. Por eso tener un LDL en 160 que no está oxidado es perfectamente normal. Tener 160 oxidado ya cambia. ¿Cómo medimos la oxidación del LDL? Hay un examen que se llama LDL oxidado. Creo que en Colombia todavía no lo hacen porque no lo pide nadie y es extremadamente costoso. Lo otro es midiendo ApoB y ApoA, ¿ok? Entonces, la tiroides, cuando está compensada, un eutiroideo también bloquea esta producción de colesterol, la modula, no es que la bloquea, modula es, mira, produce porque todavía nos falta o frénate que ya estamos bien. La insulina también lo hace. La resistencia a la insulina aumenta la producción de colesterol endógeno al activar a esta enzima que está en la esteroidogénesis. Entonces, esa mujer de 30 años, 35 años, estás en premenopausia, ya tienes progesterona baja, vamos a dártela. No, ya va. ¿Cómo está tu producción de colesterol? ¿Cómo está tu tiroides? ¿Cómo está tu insulina? Si tiene una resistencia a la insulina, la producción de progesterona puede estar más baja todavía y si yo le mejoro esa resistencia a la insulina, la puedo potenciar y puede ser que ella me produzca progesterona suficiente para aguantarla un ratico más. ¿Ok? El cortisol también es capaz de modularla. Si está muy alto y muy bajo, aumenta la producción. Si está normal, estamos chévere. ¿Ok? Entonces, el estrés crónico logra este efecto como medida de supervivencia para mantener el aporte de colesterol a las adrenales. Es decir, si yo tengo un cortisol muy alto, muy bajo, el cuerpo dice, no, la adrenal tiene que mantenerse viva para producir cortisol. Yo voy a aumentar la producción de colesterol para que le llegue y ella produzca, oxidado o no oxidado, como sea. Entonces, es por eso que el estrés genera dislipidemia. Entonces, las enzimas esteroidogénicas son las del grupo P450. Esos son un montón de enzimas P450 que la microbiota aporta muchos metabolitos para producir estas enzimas. Por eso la microbiota también tiene que ver con las enzimas, ¿ok? Ellas son unidireccionales, pero en algunos momentos se pueden volver bidireccional y ya veremos un ejemplo para explicar. Estas enzimas son fotosensibles a la luz roja, pero de baja. Ustedes que están en el diplomado ahorita de todo lo que es láser, los láseres de baja intensidad son capaces de modular a estas enzimas y, irónicamente, mejorar una función hormonal a nivel local donde ustedes estén trabajando. Llámese cara, llámese vagina, llámese abdomen. Entonces, fíjense cómo la terapia LED o lumínica, aparte de mejorar mitocondria, porque la mitocondria tiene receptores a la luz, también mejora la actividad de estas enzimas. ¿Ok? Hay varios tipos de P450, como le dije, tipo 1, tipo 2. La de la mitocondria es tipo 1 y la del retículo endoplasmático es tipo 2. Todas las enzimas del organismo son metaloenzimas. ¿Qué quiere decir? Necesitan metales para que actúen. Tenemos buenas hormonas, buena reposición, las membranas están bien, la mitocondria está bien. ¿Y qué está pasando? Ah, es que no tengo los cofactores que la enzima necesita. ¿Qué son cofactores? Están las vitaminas, los minerales, algunos aminoácidos y los oligoelementos donde entran metales. ¿Cuáles metales necesita? Zinc, cobre, magnesio, manganeso, que no son metales, pero son oligoelementos, y complejo B, y NAT, el famoso NAT, pero endovenoso o sublingual o subcutáneo, porque oral no se absorbe es nada, ¿ok? El que se absorbe es el precursor, que es el NMN, ¿ok?
No tomen NAT oral porque están perdiendo dinero. Esa molécula no es tan barata, es costosa y no se absorbe absolutamente nada. Se absorbe el 20% siempre y cuando el intestino esté bien desde la boca hasta el recto. Y casi nadie lo estamos teniendo así. Entonces, este NAT le cede electrones a la enzima y entonces la enzima ella recibe el electrón para, el estradiol, por ejemplo, cuando se pasa a estrona, la estrona es la forma oxidada del estradiol. Entonces, el organismo le quita un electrón al estradiol para convertirlo en estrona. Y la estrona es un estrógeno oxidado. Todo lo que sea oxidado daña. Por eso él es tan dañino. Entonces, si yo no tengo NAT para poder ser la molécula, la principal molécula dadora de electrones, la enzima no va a poder recibir y vamos a estar formando metabolitos oxidados, como en el caso de los estrógenos, la estrona, ¿ok? Y también, fíjense, el complejo B. Una de las más importantes del complejo B que necesitan estas enzimas es la B2, pero la mitocondria para funcionar para otras cosas necesita B1, B6 y B12, ¿ok? Entonces, la adrenal, muy importante, aunque uno crea que es una tontería, tiene sus tres capas. La medular, donde se producen las catecolaminas, dopamina, epinefrina y norepinefrina. La más pegadita inmediata es la adrenal, donde se producen las adrenales. La grandota es donde se produce cortisol y la más pegadita a la cápsula es donde se produce aldosterona. Cuando nosotros vamos envejeciendo, nos va a pasar dos cosas. Cuando estamos en desarrollo, tenemos atrofiada la parte adrenal. Cuando ya empezamos la menarca, pues la adrenal empieza a desarrollarse y por eso la producción hormonal. Cuando vamos a viejitos pasan dos cosas. O se atrofia mucho la adrenal o se atrofia mucho la del cortisol. Entonces, vamos a encontrar a hombres y mujeres de 55, 60, que tú dices, no tiene tan bajos los niveles para la edad, a pesar de la menopausia, a pesar de la andropausia. Esos pacientes tienen la adrenal más hipertrófica que la del cortisol. Entonces, son pacientes que van a sufrir más de cortisol que de hormonas sexuales. Su sintomatología va más ahí y más dependiendo de la vida que tuvieron. O va a pasar que se atrofia mucho la del cortisol y la adrenal es la que manda. Entonces, eso nos pasa a las edades adultas. Lo ideal es que ambas lleven un equilibrio, pero dependiendo de que si el paciente tiene hipertrófico el cortisol y la de la aldosterona, es el viejito hipertenso, que retiene líquido, que es difícil controlarle la hipertensión, que pueden hacer insuficiencia cardíaca o daños renales y viven con cortisoles altos y es el viejito que no está tan caído, tan dormilón. El viejito que tiene alterado esto, más atrófico, entonces el viejito apagado, que se duerme hasta parado, que orina mucho, que está muy lento para todo, más bien es hipotenso, deshidratado. Entonces todo esto es lo que tenemos que evitar llegar. Entonces, la pregnenolona, dije que es la primera que se forma. Ella es un neuroesteroide, se produce de nuevo en el cerebro, por eso se llama neuroesteroide. Neuroesteroides, pregne, progesterona, testosterona y DEA. Las cuatro se producen de nuevo en el cerebro, ¿ok? La pregnenolona donde más se produce es en la corteza prefrontal. Es por eso que es la hormona ideal para la memoria, la atención y que algunos estudios van en fase 2 para tratamiento para el Alzheimer, ¿ok? Ella también se produce, al igual que la progesterona, hay un sitio donde se produce que es las vainas de Schwann. Por eso la progesterona y la pregnenolona calman dolores, calman neuropatías. Los neurocirujanos en Europa utilizan estas hormonas por vía endovenosa en pacientes politraumatizados para mejorar la conducción nerviosa y preservar las vainas de Schwann desde el punto de vista hormonal. Fíjense lo importante de la pregnenolona y de la progesterona. Y ellas son ansiolíticas porque actúan en los receptores GABA. Entonces bloquean, activan, perdón, a los receptores GABA y el GABA es el neurotransmisor por excelencia de la calma, de el antiansiedad, de soy feliz como una lombriz, ¿ok? Esto es una imagen del doctor Hertosh, que es el pionero en hormonas belga, y aquí
patología de déficit de progesterona, dolores articulares, contracturas. ¿Por qué? Porque obviamente las vainas de Schwann están inflamadas. En fatiga adrenal no hay progesterona, no hay pregnenolona muy baja, hay poca producción de aldosterona. La aldosterona que hace retiene sodio y retiene agua. Si tengo poca producción de aldosterona o disminuida, pierdo sal y pierdo agua. Si pierdo sal y pierdo agua, ¿qué pasa? Tengo aumento de la frecuencia urinaria día y noche hasta llegar a orinas muy claras a pesar de la cantidad de agua poca que se tome. Tengo antojos de sal, sobre todo en las tardes, estoy hipotenso, ¿ok? Sediento. Y desde el punto de vista neurológico o cognitivo, mejor dicho, tengo pérdida de la memoria, disminución de la memoria, la atención y los colores, todo lo describen los pacientes, ustedes pregunten, no ven los colores ya tan brillantes. O su homólogo es que ya no tienen deseo de hacer una actividad que les apasionaba. A mí me apasionaba ir a las 5 de la tarde, sentarme en el balcón y sobar a mi gato. Ya eso no me está gustando. Es algo muy particular de cada quien y tienen que preguntarle cuál era lo que más te gustaba hacer a ti. No, ver las estrellas en las 12 de la noche. No, ya no me gusta. ¿Ok? Y estos son estudios que los tienen son los neurólogos y neurocirujanos de pregnenolona baja. Estos son viejos y ahora hay mucho más, ¿ok? Y también se relaciona con depresión, la baja pregnenolona y la baja progesterona. ¿Por qué? Por ese efecto ansiolítico lleva al paciente también a estar, sentirse apagado, triste, ¿ok? Como apático y puede llevar a la depresión si de paso tiene otros factores que lo condicionen. Vamos con la DEA. La DEA, ¿es una hormona o es una prohormona? Pues son las dos cosas, porque ella tiene acción propia sin necesidad de convertirse en sus hijos y no tiene receptores propios porque actúa o en los receptores de andrógenos o en los receptores de estrógenos, ¿ok? Pero tiene acción propia. Y es prohormona porque de ella se originan los andrógenos y los estrógenos. Entonces, por eso es que la DEA también se debe considerar en la terapia de reemplazo. Y como dije, también es un neuroesteroide. Y así como estrógenos y progesterona están en equilibrio, ella es el equilibrio del cortisol. Si ustedes miden cortisol y no miden DEA, ustedes no van a poder ver el estado del adrenal. Y hay cortisoles muy altos con DEA normal, cortisoles muy altos con DEA muy baja, cortisoles normales con DEA baja y cortisoles bajos con DEA muy baja. La DEA nos viene diciendo cómo viene ese cortisol. Y hay que estarlo revisando y vigilando. Si ustedes miden cortisol y está normal y no midieron DEA, quedaron a la mitad del camino, ¿ok? Entonces, la DEA tiene su hijo, la DEA sulfato, que es una enzima sulfatasa. La DEA en el hombre es capaz de producir 50% de los niveles de testosterona que el hombre necesita. Por eso a veces en los hombres preandropáusicos, si tienen DEAs bajas y testo baja, pero le damos DEA, el paciente mejora su producción de testosterona y su acción. En la mujer también es capaz de dar estrógenos. El porcentaje no está muy establecido, pero mientras más actividad aromatasa tenga la paciente, más producción de estrógenos va a tener. Entonces, si yo voy a dar testosterona, estrógenos, progesterona, IDEA a una paciente, tengo que tener claro que la dosis de estrógenos, incluso de testosterona, pueden ser más bajas porque la DEA también me va a aportar estas dos hormonas. Y mientras más aromatasa la paciente, más estrógenos me va a producir, entonces bajo la dosis de estrógeno, porque testosterona la doy normal, DEA normal, progesterona normal y bajo estrógeno porque voy a obtener de la conversión de la DEA. Las enzimas, como les dije, no es aprender todas las enzimas, aquí es algo muy somero, esto no está fácil de entender, pero lo que quiero que sepan es esto. Esta enzima, perdón, que convierte DEA en androstenediol, no en androstenediona, androstenediol. Si esta enzima está muy activa, la DEA se va a androstenediol y la androstenediol me da testosterona. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una paciente con ovario poliquístico que tiene la testosterona alta y la DEA baja? Entonces, yo tengo que a empezar a modular
estos niveles de testosterona y de DEA porque esta enzima yo puedo hacer que sea reversible, ahora se me vaya a producir DEA. Entonces yo puedo reponer niveles de DEA leves, baja dosis, para empezar a cebar a la enzima para que me mejore. Por eso uno tiene que dar las hormonas contrarreguladoras para a veces bajar niveles. Igual pasa con la estrona y el estradiol, ¿ok? Entonces, aquí con esto es apenas una información, ¿no? Porque hay que sentarse a leerlo, para poder entender qué está pasando. Entonces, esta enzima tiene predilección de convertir la estrona en estradiol. Entonces, yo tengo que modular esta hormona en esas pacientes que tienen estrona muy alta. Una manera de modularla es dar estradiol a bajas dosis con estriol para empezar a cebar a la enzima que se me vaya a regular y a equilibrar, porque no es dar más, no es dar menos, ¿ok? Entonces, esa enzima tiene predilección de convertir estrona en estradiol, en androstenediol y androstenediona en testosterona, porque aquí también está. ¿Ok? Entonces, otros mecanismos de la DEA. La DEA se considera la primera hormona antienvejecimiento de las cuatro que son DEA, testo, hormona del crecimiento y melatonina. Ese es el orden. ¿Por qué la DEA es la más anti-age? Porque la DEA actúa mucho más que la testosterona y los estrógenos en unos receptores que están a nivel del núcleo que se llaman PPR. Esos receptores, esos PPR, son capaces de bloquear los genes productores de colesterol y de acúmulo de tejido adiposo. Entonces, al tú bajar la cantidad y el exceso de producción de colesterol y de grasa, pues estás manteniendo un tejido graso saludable, ¿ok? Y mientras más tiempo y los niveles estén altos, mayor acción lipogénica y detoxificante hepática tiene. Y es capaz de activar enzimas que metabolizan fármacos y xenobióticos, es decir, unas enzimas que también son P450 que están en fase 1 del hígado y las activa para que esas enzimas depuren más a los fármacos o a los xenobióticos que están pasando por nuestro organismo, ¿ok? Ella tiene metabolitos cuando se degrada, como los 7-ketodea, que también tienen una acción androgénica más leve. Por eso la paciente que no tolera la DEA porque le da acné, caída del cabello, mucho hirsutismo, le tenemos que dar 7-ketodea, que no da conversión a testosterona ni estrógeno, pero le quita los efectos androgénicos de la DEA y le da ciertos beneficios de DEA. Obviamente nunca va a ser DEA, pero le podemos modular con 7-ketodea, ¿ok? Otros efectos de la DEA, ya dije que era anti-age, es antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque es capaz también de activar a nivel del sistema inmune a los macrófagos tipo 2 antiinflamatorios y a los linfocitos TH1, que son totalmente benéficos para el sistema inmune. Antiarteriosclerótica porque al evitar la producción endógena de colesterol. Es antidepresiva, así como la pregna y la progesterona son ansiolíticas, ella es antidepresiva. Pero ojo, la DEA en exceso hace todos los efectos contrarios. Por eso no podemos estar dando suplementación de DEA, que todavía lamentablemente la venden en el mercado como algo, un suplemento vagano, si no medimos niveles de DEA y no estamos controlando los niveles cuando la estamos suministrando, podemos pasarnos de la dosis y la DEA se convierte completamente en todo lo contrario. Deja de estimular los PPR, deja de estimular los detoxificantes hepáticos, pasa a ser inflamatoria cerebral, no contrarresta los efectos del cortisol, se vuelve vasoconstrictora. Entonces, con la DEA hay que tener un equilibrio. Entonces, como dije, ella es la que se contrapone a los efectos negativos del cortisol. Grábense esto, así como progesterona se contrapone a estrógeno, DEA se contrapone a cortisol. Aquel paciente que tenga cortisol alto, normal o bajo, pero su DEA esté muy baja para la edad, tenemos que dar reposición de DEA, ¿ok? Y siempre vigilando niveles. No es vaya y venga en 6 meses, no, en 2 meses y medio, 3, te quiero aquí, porque tú no sabes cómo metaboliza las hormonas de ese paciente cuando tú no lo conoces. Ya cuando uno empieza a conocer el paciente, sabe que se porta bien, que hace los otros cambios de vida, uno ya juega un poquito más con el tiempo. Ella, la DEA,
porque da energía, porque es antidepresiva, porque ella actúa más bien en los receptores de los neurotransmisores estimulantes, que es el glutamato. GABA calma, glutamato excita. Entonces la DEA te da energía, por eso la DEA no se toma en la noche, porque te va a dar energía y no te deja dormir. En hombres, como dije, aporta hasta el 50% de la testosterona. Cuando hay países donde no se mide la DEA sulfato, se mide en orina el metabolito que se llama alfa-3 glucurónido, que es el metabolito no en realidad de la DEA, sino de la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona la miden en Colombia. No la hacen, no es costosa, pero como nadie la pide, algunos laboratorios a veces, ay, no, eso no se hace, pero porque ellos ni siquiera tienen el reactivo. Pero realmente no tiene una función tampoco medirla. Es muy raro el caso donde se mide. ¿Cuál es el valor objetivo que debemos tener en un hombre? 400. Esa es la edad al pico de los 30 años, él debe tener 400. Si él tiene 50 años y tiene 100, o sea, no, la DEA baja de 1 a 2% anual fisiológicamente. Entonces yo no puedo tener 100 a los 50. La mujer debe tener ideal 280. Si yo tengo 51, como actualmente tengo, y tengo mi DEA en 66, como actualmente la tengo, obviamente tengo una DEA de un valor de mis 80. Entonces tengo que estarla reponiendo. Entonces, ¿cuál es la producción normal de DEA de una mujer? Aproximadamente 25 miligramos por día. La hidrocortisona no, el cortisol. Esto está mal aquí. La mujer produce cortisol, perdón, está la reposición de hidrocortisona de 10 a 20 al día máximo, pero 10 es la mujer máximo. La producción de cortisol de una mujer debe ser entre 15 y 20 a las 8 de la mañana en sangre. En saliva es otro valor que va a depender del kit de saliva. Y el ciclo debe mantenerse en la tarde, a las 4 de la tarde en sangre. Si yo tengo 10 en la mañana, yo debería tener en la tarde 5 más 1, es decir, 6. Es mi ciclo normal. Si yo tengo 10 en la mañana, o ponte que tengo 15, que es lo mínimo inferior normal, y en la tarde tengo 3, yo tengo buena producción hormonal, pero me lo estoy chupando, me estoy metiendo un turbo y me estoy gastando ese cortisol y ya está en 15 en el límite inferior. Lo ideal para que un cortisol esté de verdad funcionando es que la mujer tenga 18 y el hombre tenga 23. Ese es el ideal y su ciclo normal. ¿Ok? La CTH, muy importante, se me olvidaba, afecta la producción de cortisol y de DEA. La DEA responde a la CTH. Si tenemos problemas de hipófisis hipotálamo donde se nos altere la producción de ACTH, se nos van a alterar la producción de estas dos hormonas. Fíjense que este es un estudio publicado en el 2019 de la prasterona, que es la DEA, en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en mujeres. Es un estudio experimental prospectivo longitudinal de 29 pacientes posmenopáusicas que recibieron 50 miligramos de prasterona o DEA por 12 meses y 50 es una dosis alta. Aquí casi que todas van a ser acné o hirsutismo. Midieron el índice de función sexual, que el inicial fue 18, a los 3 meses 21 y a los 6 meses 29. Vean cómo mejoró también la atrofia, el síndrome geniturinario de la menopausia con la DEA, porque hay receptores vaginales para DEA, para que ella intracrinamente ahí a nivel local se convierta a testosterona, a estrógeno y a través de acción propia de ella y de sus dos hijos haga el efecto trófico del área genital tanto vulvar como vaginal. Mejoró, por supuesto, el índice de función sexual en el 100% de las pacientes, que eran 29, y fueron estadísticamente significativos, ¿ok? Cada una mejoró 2 puntos en cada uno de los dominios de deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción. La DEA genera más deseo de autosatisfacción en el ser humano que deseo por la pareja, ¿ok? Se aumenta el deseo, pero también te genera que tú mismo te quieras satisfacer. Estudios de la DEA con, como neuroesteroide, miren, estudios de neurología. Esto es un estudio que se llama Rancho Bernardo, una ciudad de Estados Unidos, que todavía desde hace más de 60 años es un estudio observacional. Los miran, no hacen nada, les toman muestras de sangre, ven que desarrollaron desde el recién nacido, los primeros pacientes murieron, los primeros investigadores ya murieron, y sí encontraron una correlación entre depresión y mujeres con bajos niveles de DEA. Estudios de DEA
en el uso de pacientes que reciben esteroides, las pacientes lúpicas, las artríticas, todo paciente que reciba prednisona, dexametasona, chuchosona, todas las zonas que queramos, por cualquier patología crónica autoinmune, puede recibir DEA. Y es más, debe. ¿Por qué? Cada vez que damos un esteroide exógeno, se bloquea automáticamente la producción de cortisol y de DEA en la suprarrenal. La suprarrenal se apaga porque el esteroide está haciendo una función por ella. Puede durar bloqueada la producción de 1 a 3 meses, dependiendo de la dosis y el tiempo que lleve usando la paciente. Pero con una sola dexametasona que se use de 4 miligramos, intramuscular, el bloqueo de la suprarrenal puede ser de un mes. De hecho, tuve dos pacientes que recibieron dexametasona intraarticular y mejoraron mucho el cansancio. Ay, eso sí me sirvió, doctora. Pasaron 2 meses y vienen a consulta, me estoy muriendo, no puedo, no sé qué me pasó porque el efecto rebote es peor. No sé qué tengo. Y les medí el cortisol y literal tenían 0,5. Y yo, ok, ¿se está muriendo o estoy yo mal o qué pasó? Y cuando yo le digo, ¿estás tomando algo? Hasta que por fin ella me dice, bueno, me inyectó el ortopedista el codo y a la otra una rodilla por un dolor. Ahí estaba, solamente fue eso. Tuve que darles hidrocortisona para ayudar y dosis baja, ir cebando la glándula y lo que más la ceba es dar vitamina C altas dosis, omega 3 altas dosis, adaptógenos altas dosis por un mes para poder levantarla e ir llevándola, porque si no la dejo bloqueada también dándole hidrocortisona y midiendo a CTH, porque si la CTH se me bajó, no le puedo dar hidrocortisona. Tengo que darle el sintético, que no es dexametasona ni nada, sino el sintético de la aldosterona, que es fludricortisona. Entonces no podemos reponer hidrocortisona sin medir a CTH. Entonces, el cortisol, ya dijimos de dónde se producía, de nuestra progesterona. Hay que cuidar progesterona, por favor. Cada paciente con cortisol alto tiene progesterona baja. ¿Y a qué nos lleva progesterona baja? Irregularidad menstrual, quistes ováricos, cuerpo lúteo persistente, síndrome premenstrual, ansiedad premenstrual o durante todo el mes. Nos lleva a quistes mamarios, a miomas, a pólipos, porque también hay entonces una dominancia estrogénica de esa paciente por baja progesterona. Entonces, nuestro cortisol, recuerden que está el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Por qué alteramos el cortisol? Ay, Dios mío. Ahorita yo lo tengo aquí alterado, por esta hora yo dándole clase a ustedes y ustedes tratando de escucharme a mí, en una hora que deberíamos estar, según el mundo, durmiendo. Entonces, cada vez que la retina capta luz, activa al sistema, al eje, para que libere ACTH y la ACTH le diga al adrenal, despiértese. Por eso, dormir con luces, con lucecitas, con la luz del deco prendido por allá, si sea lejito de mis ojos, pero está en la habitación, va a alterar tu producción de cortisol. Y ya se demostró que no es solamente la luz, sino las ondas electromagnéticas. Por favor, apaguen el celular y pónganlo a cargar, o las laptops, sáquenla de la habitación y que tenga que estar a más de 5 metros de distancia, porque así estén apagados cargándose y hay que desconectar incluso los decos y los televisores, porque eso está recibiendo ondas electromagnéticas para estarse cargando y eso se libera. Y eso nos llega a nosotros a menos de 5 metros y nos altera nuestros potenciales de membrana, desde aquí hasta abajo. Entonces, ideal cargar a unos dispositivos, hay unos que se pegan al celular como un imancito por detrás o que cargamos en la ropa, que son los que disminuyen al máximo la carga electromagnética a la que estamos sometidos. Hoy, por ejemplo, me pegué corriente con la puerta del consultorio, o tengo que ir a caminar en el pasto para descargarme porque debo estar cargada de electromagnetismo, porque cargo una laptop, un celular, la tablet, todos estos congresos y me chiflo con tanta cosa. ¿Ok? Entonces, por favor, traten de hacer eso también. Entonces, activa al adrenal y la adrenal, aquí algo muy importante. Cuando se libera CTH en la pituitaria, también se libera la hormona estimuladora de melanocitos, porque la CRH estimula esas dos. Por eso el cortisol alto o la CTH alta para estimular cortisol genera pigmentación. Entonces, el ciclo de cortisol, 8 de la mañana es el pico de mayor producción. A las 6 de la mañana empieza a elevarse, por eso uno en saliva lo toma
al despertarse, no importa la hora, hay pacientes que se despiertan muy temprano, a la hora, a las 8 de la mañana, luego cada 2, 3 horas se está midiendo el cortisol, pero digamos que está en sangre, pico 8 de la mañana, baja a la mitad de la producción, baja a la mitad de la producción, es decir, si yo tengo 15 en la mañana, bajo a 7,5 entre las 10 y las 12. Entre las 12 y las 2 de la tarde hago otro mini pico, es decir, puedo llegar a 10, 11 porque voy a comer, porque voy a procesar, voy a mover intestinos, todo lo que sea. Y de las 2:30, 3 baja hasta las 6 de la tarde a un nivel más bajo que de las 10 de la mañana. Entonces, si yo tenía 15, aquí tengo 7, aquí puedo tener a las 4 de la tarde, vamos a decir que 5 o 6, ¿ok? Y después a las 8 de la noche, sigue bajando de 6 a 8. A las 8 hago como que, ay, subí un puntico, agarré aire mínimo y ya cae. ¿Ok? Entonces yo a las 10 de la noche debo tener el 0,1% de lo que yo tenía en la mañana en sangre. Pero si yo tengo, por ejemplo, actualmente me pongo yo de paciente, yo ahorita tengo 8 en la mañana y resulta que en la tarde estoy teniendo 13. En la noche estoy normal como en la mañana. ¿Qué está pasando? Porque invertí el ciclo. El problema es que yo no estoy durmiendo porque me paro 2 o 3 veces a orinar y ya esto, aunque yo me pare, orine y vuelva, me acueste y quede profunda, me está alterando el ciclo del cortisol. Entonces amanezco con el cortisol muy bajo, pero en el día arranco a mi producción normal. Entonces, y sin embargo, si tengo 13 en la tarde, quiere decir que yo en la mañana debo estar teniendo más de 20. Es decir, estoy en mucho estrés, estoy subiendo mucho el cortisol. Entonces, tengo que ver cómo regulo no solamente la producción, sino a regularizar el ciclo. Esto es lo más difícil. ¿Qué pasa con comer y cortisol? Cada vez que yo hago un snack entre 10 y 12, entre 3 y 6 de la tarde, entre 8 y 10 de la noche, coma lo que sea que come, y más si es comida alta en carga glicémica, en toda insulina y cantidad, yo disparo insulina. Cada vez que disparo la insulina activa el eje hipotálamo hipoficiario, ACTH se libera y dice cortisol, párate, porque es lo normal. ¿Por qué? Porque cortisol e insulina es estrógeno y progesterona. Si el cortisol necesita estar activo, hay que meter glucosa a la célula y ¿quién la mete? La insulina. Entonces, la resistencia a la insulina, la comedera, el hiperinsulinismo generan alteración del ciclo del cortisol y de la producción de cortisol. Primero hacia arriba y luego lo tumba cuando se vuelve crónico. Entonces, hay una condición que se llama fatiga adrenal, síndrome de estrés postraumático, que en realidad es el nombre actual que se le tiene, y que es una condición que no tiene una causa específica. Es decir, a mí me puedes causar ahorita lo que tengo porque no duermo. Y a ustedes, algunos de ustedes, porque se murió el perro. Y hace 3 años y todavía llora. Al otro porque si tuvo un evento grave. Entonces tú dices, pero si fue más grave que se me muriera mi familia en un accidente, ¿por qué tú estás más estresado y lloras más que por el perro o porque se te robaron la cartera? Porque no tiene nada que ver con el evento estresante, sino como la persona lo percibe, lo asume y lo maneja. ¿Ok? Esto, por eso se llama estímulo puntual, agresivo o no. Para mí no es agresivo, pero para la persona sí, y que le altera todo y lo lleva a tener alteración de todos los sistemas inmune, endocrino, cardiovascular y metabólico. ¿Qué causa fatiga adrenal? Todo lo que está ahí. Todo. Mm. Aquí falta meter la radiación electromagnética y creo que están los metales pesados, me parece, pero todo lo que está aquí. Y te aseguro que cada uno de nosotros tiene, incluso medicamentos como las estatinas llevan a fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque la estatina, aparte de bajar el cortisol, se consume, saca de las células y la hace que se elimine o la usa la coenzima Q10. Y la coenzima Q10 es una de las sustancias más necesarias para la mitocondria. Y si la mitocondria no tiene Q10, ¿cómo produce hormonas? ¿Y cómo produce cortisol? Entonces, fíjense cómo un medicamento te lleva a una fatiga adrenal. Entonces, nosotros tenemos el estrés normal, viene el carro, me toca la pito y yo pego el grinto y ya pasé la calle y a los 2 minutos, bueno, pasé mi susto y seguí.
Ah, no, pero es que ya van 3 días y yo sigo corriendo como porque me acabo de pitar la tractomula. Pasaron 2 meses y sigo estresada como si la tractomula la tuviera detrás de mí todo el día. Entonces va a empezar la desregulación de todos los sistemas y se va a activar el sistema inmune. ¿Y qué pasa cuando el sistema inmune se activa? Dermatitis, infecciones, otitis, dermatitis, chuchitis, todas las itis que ustedes quieran. Vengo sufriendo de gripas a cada rato. Revisen cortisol. Infecciones urinarias a repetición, cándida a repetición, se me activó el asma, me está saliendo vitiligo, o sea, todo, o tengo vitiligo y se me está activando, o estoy haciendo crisis lúpicas más seguido. Siempre revisen todo esto, ¿ok? Entonces, aquí está una gráfica de más o menos cómo es la progresión de la fatiga adrenal. Vamos desde cortisoles muy altos para luego caer y a medida que sube cortisol, pregnenolona y progesterona van para abajo y DEA van para abajo, ¿ok? Recuperar una glándula suprarrenal que se encuentre en estadio 3 se lleva hasta 2 años para poderla recuperar bien, ¿ok? Entonces, esto es un esquema un poquito infantil, pero muy chévere para no grabárselo, de los estadios de la fatiga adrenal. En este estadio, el que está, este paciente, son muchos pacientes con ideas suicidas, son pacientes con crisis de pánico, son pacientes con una depresión que ahora lo tienen que medicar mañana, tarde y noche. Mire, tuve una paciente típica que no durmió en 3 días porque viajó, que no sé qué, que el evento nocturno, que las mises, que Amparo Grisales, que es mi mejor amiga y me invitó, literal, es amiga de Amparo Grisales, y resulta que la señora no durmió, sino 1 hora o 2 horitas esa noche. Terminó hospitalizada porque hizo una crisis de pánico terrible y hizo como una crisis psicótica donde se desnudó en la calle, salió corriendo, horrible, la hospitalizaron 5 días y después de que sale, descansa, no sé qué, la tienen medicada y a las 6, entre las 4 y las 5 de la tarde le tienen doble dosis de el antidepresivo. Y yo, ¿pero por qué a esa hora? Cuando le mido el cortisol, resulta que la señora tiene el cortisol en el piso y se mantiene a punta de neurotransmisores. Es el paciente que te dice, no, yo no estoy cansado, yo soy muy hiperactivo, yo eso ando yo como un volador sin palo, pero tú le mides el cortisol, lo tiene bajo y tú dices, ya va, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que los neurotransmisores también se alteran. Entonces, este paciente aquí, entre que va aquí, baja los cortisoles, pero sube los neurotransmisores para compensar. Y el que sube es dopamina. Y la dopamina es el de quiero todo ya, me quiero comer esto ya, me comí mi café con papuchino y ay, me siento tranquila, feliz, descanso, me fumé el cigarrillo, estoy tomando mucho café porque el café me mantiene, ahora me provoca comer dulce y me como esa helado de Crehan Waffles cargado de todo eso y me calma y me genera, y yo no era así. Y entonces es dopamina, no es cortisol. Y el que llegó, entonces ella tenía mucha dopamina y por eso no se sentía cansada, pero era el cortisol. Cuando la arreglé, terminó quitándose todo eso y bajando la dosis al mínimo. Eso fue un proceso, no fueron 3 días, ¿ok? Pero muchos pacientes con crisis de pánico, crisis de ansiedad, están en esta fase porque tienen serotonina muy baja y dopamina muy alta. Y ya cuando cae la dopamina, corran y tengan miedo porque ese paciente se cayó, se tumbó, se va a matar, se va a tirar al abandono, le va a dar una infección que lo va a llevar a la UCI. ¿Por qué el cortisol también genera hipotiroidismo? Porque genera resistencia a insulina, porque genera caída de hormonas sexuales. Si produzco mucho cortisol, no me interesa reproducirme, no me interesa músculo, voy a decir exactamente corazón, riñón y cerebro. No produzco. Tiroides, ¿qué pasa? Aumenta la proteína globulina transportadora de T3, inhibe la hormona la enzima que convierte T4 en T3 y la paciente toma y toma levotiroxina y aumentele la dosis y no mejora. No puedes mejorar si hay un cortisol alterado. Y la insulina, porque manda el páncreas, sube insulina, sube insulina, sube insulina. Hay oxidación e inflamación terrible de las membranas celulares. Los receptores transmembrana, que son de tiroides, que son de insulina, que son de glucosa, también están alterados y desregulados.
Entonces, hay todo ese proceso que lleva. Pero es que eso pasa con el tiempo, Marta. No, a un paciente le puede pasar con un mes, a otro con 3 meses. Obviamente, mientras más tiempo dure, pues mayor el daño, ¿no? Pero puede pasar de manera aguda, ¿ok? Y el sistema inmune se desregula y empiezan a haber citoquinas inflamatorias y cada vez que hay inflamación puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con el intestino ahora y las adrenales? Pues resulta que cortisol, estrés crónico, lleva a disbiosis porque aumenta la permeabilidad de las células intestinales, baja la producción de moco, baja una sustancia que se produce en ese moco, que es la IgA, y la mucina, y la mucina es la que rompe a los lipopolisacáridos que son negativos, y entonces hace que haya disbiosis. Y esa permeabilidad intestinal y esa disbiosis, hay producción de lipopolisacáridos que vía nervio vago van al sistema nervioso central. El sistema nervioso central activa los macrófagos inflamatorios, hay neuroinflamación. Neuroinflamación lleva dolores de cabeza, migrañas, ansiedad, depresión, acelere, todo lo que tú quieras de trastornos cognitivos y emocionales. Se activa la amígdala porque hay alerta, algo pasa abajo del cuerpo, y entonces por vía nervio vago también va al vaso, y el vaso, párate y libérame el TH y todo del sistema inmune, y se vuelve un desastre. ¿Ok? Miren, los estudios reportan que el eje adrenal, lo que más está pasando es cortisol es bajo. La gente está estresándose mucho por poco tiempo y el cortisol se cae. Hay pérdida del ritmo, que es lo que tengo, no tengo yo, sino la inversión del ritmo que lo tengo. Hay pérdida, se chifla todo. Y la hipercortisolemia un 6%, pero lo que pasa y lo que decía el estudio es que no la diagnosticamos cuando está en esa fase, no porque no esté ocurriendo. Esta gráfica es muy bonita de la esteroideogénesis, donde cada enzima, cómo se puede ver afectada por alimentos, por sustancias tóxicas, por medicamentos, incluso por suplementación, que puede activar o inactivar a la enzima y que nosotros la podemos utilizar a nuestro favor y verlo como una causa de un problema hormonal. No se las puedo explicar porque nos llevamos 2 horas más. Están cansados y todavía nos falta. Entonces, la hidrocortisona es la que vamos a reponer en el caso de lo que necesite. Esa paciente toma prednisona, pero no está en una fase aguda de su enfermedad, podemos rotarla a hidrocortisona. No hay ningún problema. La prednisona o los esteroides sintéticos es para fases agudas donde se necesita una gran potencia antiinflamatoria, que ahí sí lo logran estos esteroides, ¿ok? Entonces, como les he dicho, tratarla bajo o el alto cortisol, alimentación, ejercicio, sueño, suplementación, omega 3, vitamina C, no se le olviden, muy altas dosis de esto. Y siempre que se toma omega, se toma vitamina C, siempre, para fatiga y no fatiga, porque la vitamina C antioxida a la omega y el omega no se oxida y entra como debe de entrar y funcionar. Ahora vienen los estrógenos, los esteroides, testosterona y estrógenos. Estrógenos, resumiendo rápidamente las funciones que tienen, todos los ginecólogos aquí supuestamente sabemos, yo también dije lo mismo en su momento, pero hay algo aquí que quiero, que me gustaría de ellos. Inhiben a los osteoclastos, por eso el estrógeno evita la pérdida ósea, pero no forma hueso, eso lo hacen los andrógenos. Y la progesterona también tiene efecto de inhibición de osteoclasto. Estrógeno y progesterona inhiben la pérdida ósea. Forma hueso, andrógenos, ¿ok? Y a nivel de periuretral y a nivel del trígono, tiene mucho que ver la deficiencia estrogénica. Por eso mucha vejiga hiperactiva tiene que ver con baja testosterona y bajo estrógeno, porque está el piso con deficiencia de estas hormonas, ¿ok? Y el tercio distal de la uretra depende de eso. Y los estrógenos aumentan el número de receptores de progesterona. Entonces, esas pacientes con dominancia estrogénica, muchas veces con unas dosis moderadas de progesterona, pueden tener buenos resultados porque hay muchos receptores de progesterona y están muy sensibles, ¿ok? Y también los estrógenos aumentan los receptores de serotonina, y la progesterona aumenta la sensibilidad del receptor. Por eso los estrógenos mejoran
dan tranquilidad, dan calma, dan como felicidad. Y si damos progesterona, mejoramos eso, porque ambos se potencian. Uno aumenta receptores y el otro los hace más sensibles. Siempre la vía oral es inflamatoria. Siempre aumenta la proteína C reactiva y proteína C reactiva es igual a interleuquinas, y sobre todo las 6 alta, ¿ok? Y siempre activa los factores de coagulación. Y la vía tópica o transdérmica o por pellet no lo hace. Yo nunca pongo pellet de estrógeno ni en mujeres con útero ni en sin útero porque el estrógeno la mujer hay mucha dominancia estrogénica, así sea menopáusica, y me hace efectos y no los voy a poder controlar. Jamás lo voy a poner en pellet. ¿Qué condiciones tenemos donde hay bajo estrógeno? Miren todo esto. No es solo la menopausia. Pueden leer ahí mientras tomo agüita. Una dieta alta en fibra. ¿Por qué? El estrógeno en colon se elimina. Si yo tengo la eliminación aumentada, llámese por diarrea o una dieta alta en fibra, que pacientes que evacúan normal sin ser diarrea 2 o 3 veces al día en abundante cantidad, va a tener bajo testo, bajo estrógeno, bajo todo, porque los metaboliza muy rápido. Efecto contrario en el que tiene estreñimiento. Entonces, paciente con estreñimiento tiene dominancia estrogénica. Tienen que tratar el estreñimiento para mejorar la dominancia. Y si le ponen estrógenos con estreñimiento, una menopáusica, ese estrógeno, así sea dosis baja, puede hacerle efectos adversos excesivos de estrógeno. ¿Ok? Entonces, la aromatasa, nuestra famosa enzima que convierte andrógenos en estrógenos. Ella, ¿dónde se encuentra? Habíamos dicho, está en placenta también, está en cerebro, hígado, riñón, músculo, hueso y tejido adiposo donde más está. La FSH es la que estimula su gen. Si ustedes tienen mujeres de 25 años, 30 años y tienen unas FSH en el fase folicular temprana por debajo de 9, esa mujer tiene poca conversión a estrógeno, produce pocos estrógenos porque no está estimulado el gen de la aromatasa y no convierte. Y puede darle o se androgeniza o sencillamente se comporta como una mujer que tiene poquito estrógeno, que es lo contrario a la dominancia. Desarrollo mamario poco, labios menores pequeños, una vulva que tú dices, bueno, tienes 30 pero pareces como de 15 como de 12, ¿ok? Úteros ligeramente pequeños, pueden tener infertilidad, o sea, ese tipo de pacientes también existe, ¿ok? El hombre tiene aromatasa también y la tiene también en gónadas y en los mismos sitios que lo tiene la mujer. En el tejido adiposo, la aromatasa, que es donde más le gusta estar, se estimula su actividad, más, es decir, mucha actividad aromatasa, no necesariamente más enzima, cuando tenemos un estado inflamatorio crónico silencioso. ¿Ok? ¿Qué es este estado inflamatorio crónico silencioso? La que está así, toda paciente en sobrepeso y mientras más obesidad peor, tiene un estado inflamatorio crónico. Toda paciente que tenga dislipidemia está inflamada. Toda paciente que tenga un pH urinario eh, muy ácido por debajo de 6, por debajo de 5,5, está muy acidótico. El pH urinario nos habla de acidez metabólica. Toda paciente que tenga deficiencias nutricionales de vitamina C, de vitamina D, de ácido fólico, de complejo B, de omega 3, toda paciente con un alto consumo de una dieta inadecuada, alta en carbos, así sea que no coma procesado ni nada, pero come alto en carbo y baja proteína y nula grasa saludable, es un proceso inflamatorio. Esa es la verdadera paciente que va a desarrollar cáncer o hiperplasia no por el efecto de la hormona, sino por la excesión de la aromatasa. Entonces los estrógenos ellos se metabolizan a 2, 16 y 4-hidroxi. Siempre tenemos que buscar la metabolización al 2-hidroxi. ¿Cómo logramos eso? Manteniendo el pH sanguíneo hacia la alcalinidad. No debemos estar acidóticos, porque cuando estamos acidóticos, la enzima que les hablé de estrógeno convierte estradiol en estrona y la que predomina es la estrona. Pacientes con una estrona alta son pacientes que están en acidosis metabólica que no es cetoacidosis diabética, ¿ok? Pueden que no tengan resistencia a insulina ni estén tan malitas. Entonces,
debemos metabolizar al 2. Eso lo logramos también como manipulando las enzimas. Entonces, con DIM, 3-indolcarbinol, comiendo crucíferas, que son brócoli, coliflor, espárragos, coles de Bruselas, bajar el consumo de café, controlar la tiroides. El hipotiroidismo hace que los estrógenos se metabolicen al 16 y al 4. Vigilando la metilación. ¿Cómo vigilamos metilación? Un examen indirecto, homocisteína. Homocisteína por encima de 9 es paciente que tiene problemas de metilación y la metilación del ADN y de las histonas, que es el barrilito que enreda, es la verdadera prueba epigenética que deberíamos hacer, porque esos son los cambios epigenéticos que estamos haciendo los seres humanos, más los ARN mensajeros y la acetilación de histonas, pero todavía no hay exámenes para medir los ARN mensajeros ni la acetilación de histonas. Nos quedan los de metilación. Son unas pruebas en saliva muy fáciles de hacer y nada costosas. Es verdaderamente el estudio epigenético. Si ese paciente tiene homocisteína alta, ya te está diciendo que metila mal y metila a los cancerígenos. Y si ustedes y de paso la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular independiente para arteriosclerosis y trombosis. Y si ustedes le dan anticonceptivos, si ustedes le dan hormonas vía oral, si ustedes le dan un exceso de estrógeno a la paciente, así sea muy bioidéntico, porque como sea, y la paciente se trombosa y no midieron homocisteína y no le dieron complejo B metilado, que es la B12 y el 5-metil tetrahidrofolato, no hay más. Y bueno, no, esos dos. Entonces ustedes sí formaron parte de la trombosis de la paciente. Otra vez el problema es el indio, nosotros somos el indio, la flecha es lo que usamos y a donde llega la flecha o el blanco es el terreno del paciente. Todo hay que verlo, pero como nosotros somos los que sabemos, supuestamente, ante un juez, el indio es siempre el problema, pero aquí sabemos que pueden ser varias cosas. Entonces, consejo, estudien sus pacientes. Dominancia estrogénica es o excesiva aromatización o, porque eso están los dos, exceso de estrógeno. ¿Qué causa? Menarquia precoz, retraso de desarrollo en los niños del sexo masculino, miomas, pólipos, adenomiosis, endometriosis. No toda endometriosis es genética. Y si es genética es porque epigenéticamente la activó, activando la aromatasa y el exceso de senoestrógeno. Infertilidad, dismenorrea, hipermenorrea, polimenorreas, quistes ováricos, aumento de peso, retención de líquido, celulitis, ansiedad, irritabilidad, crisis de pánico. El exceso de estrógeno te puede dar crisis de pánico. Ginecomastia, condición fibroquística, quistes mamario, cáncer de mama y endometrio. ¿Ok? Y en el hombre, hiperplasia prostática, cáncer de próstata e infertilidad masculina. ¿Ok? Hay que tener una relación adecuada de estradiol-estrona. En perimenopáusicas, el estradiol siempre es mayor a 1 en comparación a la estrona, o sea, la relación debe ser mayor a 1. En posmenopáusica, la relación debe ser menor, es decir, la posmenopáusica hay que tener la estrona más baja todavía, ¿ok? Y recuerden que la androstenodiona también da estrona. Entonces, las mujeres que fueron ovarios poliquísticos en la premenopausia y llegan a menopausia son mujeres con estrona. He encontrado ya varias pacientes con estrona en 250, mujer de 52 años, alta como yo, delgada. La mujer se ve como si tuviera 40 y ella toda espectacular. Yo me veo joven, divina. Todavía menstrua regularmente a los 52 y dele, porque es que no, ya tiene más de 52 y unos meses, y tiene la estrona en 250 y tiene el estradiol en 80. Tiene bajo el estradiol ya, FSH en 20 y pico, pero la mujer con esa estrona, ella se cree divina, está divina, pero divina también para desarrollar un cáncer de mama o de endometrio. ¿Qué causa dominancia estrogénica? Todo lo que está aquí. ¿Por qué el anticonceptivo causa dominancia estrogénica? Así sean de bajas dosis, es un estrógeno sintético. El estrógeno sintético es más potente en el receptor que las hormonas endógenas y bioidénticas. Cuando yo uso anticonceptivo, no dejo que la hormona bioidéntica que la paciente produce endógenamente actúe y me quedo en el receptor. Potencia no es igual a eficacia. Más potente es que se queda pegado a ese receptor y está estímulo y estímulo y estímulo y por supuesto la reacción en cadena debajo del receptor está prendida.
Entonces, aunque sea dosis baja, actúa como un exceso de estrógeno. Entonces, a todo ovario poliquístico le estamos dando anticonceptivo y cuando son obesas, más aromatasa, más dominancia estrogénica. Entonces, no, por eso es la razón que ocasiona. Y de paso, la progestina del anticonceptivo activa todas las progestinas, activan las enzimas metabólicas de estrógenos al 16 y al 4. La progesterona activa la enzima al 2. Entonces, fíjense todo lo que los anticonceptivos, lo único para lo que sirven es para prevenir un embarazo, pero para todo lo demás se ganó la lotería para resistencia a insulina, perfil inflamatorio, trombosis, dominancia estrogénica y pare de contar. ¿Ok? Yo por eso uso ESDIU. No utilizo nada de anticonceptivo ni oral, ni inyectado, ni nada, pero se los dejo a su criterio. Entonces, es por eso que todo esto que está aquí, las mujeres todas están actualmente, la gran mayoría en dominancia estrogénica. Yo en mis 4 años de menopausia nunca llegué a usar estrógenos porque siempre fui una mujer de dominancia estrogénica, lo entendí obviamente después que estudié esto, sin ser obesa, pero había razones. Y ya después de 4 años, pues sí, ya me tocó empezar a usar estrógeno porque la conversión era menos, ya bajé de peso, perdí grasa, también menos aromatasa. Y fíjense cómo incluso una menopáusica no puede necesariamente requerir estrógenos a pesar de la sintomatología, porque su actividad aromatasa puede ser suficiente y la dominancia que ella trae nos puede permitir que juguemos con eso. ¿Quiénes son esos senoestrógenos o xenobióticos? ¿Que por qué se llaman así? Porque tienen un efecto like estrogénico. Like no quiere decir que sea más suave, pero se les llama light porque no es un estrógeno, pero en realidad tienen efectos iguales a los estrógenos. No importa qué tipo de estrógeno o molécula sea, todos actúan como un estrógeno. Muy rara vez actúan como un andrógeno. ¿De dónde viene la mayoría de los derivados del petróleo? Todos los cosméticos no orgánicos tienen derivados del petróleo. Pueden llegar a tener levemente un efecto antagónico estrogénico, pero prácticamente muy bajo, muy, muy bajo. La mayoría también están los productos alimenticios. Muchos conservantes son disruptores hormonales y sobre todo los ultraprocesados y los que tengan conservantes. Todo lo que tenga conservante, llámese como se llame, el número que le pongan, el nombre que le pongan, es un disruptor hormonal. Y este es un estudio donde en este cosito que nosotros vemos en todos partos y esta marca la estudiaron y tenía esta molécula que es 2,5 DCP. Se demostró que las que estaban oliendo, no se lo echaban, no se lo untaban, simplemente vivían en un ambiente y respiraban el ambiente donde estaba el ambientador en su casa o en sitio donde más pasaban más tiempo del día, llámese colegio. Estas niñas tuvieron pubertad.